Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Inclinamos nuestros rostros y decimos: Padre y eterno Dios que estás en el cielo, nos rendimos delante de tu presencia en adoración, Señor, dándote la honra, la gloria, el poder, la majestad. Recibe, Señor amado, de los tuyos toda adoración. Y ahora, Dios, muévete con poder para obrar en los corazones de todos aquellos que estamos acá reunidos y de aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Bendice a cada hermano, Señor. Si alguien está enfermo, sánale en tu misericordia. Si alguien está desanimado, dale aliento. Si alguien ruega, Señor, a ti por su familia, ayúdale. No nos envíes con las manos vacías. Suple, llena las necesidades que hay internas y externas en nuestro ser. Salva, Señor, a los que son tuyos también. Y aquellos que andan descarriados, como ovejas que no tienen pastor, hazles volver. Hazles volver, Señor. Te lo pedimos, que ahora revientes las cadenas. En el nombre de Cristo lo pedimos para la gloria tuya, Señor. Amén. Capítulo 20 del libro de Génesis. Vamos a terminar hoy este capítulo para luego, posteriormente, si el Señor nos permite la vida, pues la próxima semana iniciamos el capítulo 21. El tema reza así: Dios lo puede hacer contigo como lo hizo con Abraham. Repito, Dios lo puede hacer contigo como lo hizo con Abraham. Leemos desde el versículo 8 en adelante. Vamos a leer varios textos. Dice: entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Versículo 11: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí,
mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para todos, y para con todos, perdón. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Hasta ahí llegamos con la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. 2 cosas le quiero pedir de favor. Una, aguante el calor, no le queda de otra. 2, apágueme su celular. 3, regocíjese porque vamos a salir temprano. Eso que le impulsa a aguantar el calor. Quiero iniciar en esta noche hablando con respecto a lo que el mismo Abimelech habría de mostrar en verdad si él estaba arrepentido por lo que él mismo había hecho. Y todos sabemos que el arrepentimiento genuino lo que trae es algo evidente, y eso algo evidente es un cambio de pensamiento y un cambio de actuar en la vida de una persona, un cambio de proceder. Cuando una persona dice lo siento, la regué, perdóneme, eso tiene que traer un cambio, o sea, tiene que ser algo evidente a la vista de los demás, ese cambio. Si no hay nada evidente, nada visible que se muestre de lo que esa persona ha dicho, entonces nunca ha habido tal arrepentimiento, ¿verdad?, por las cosas que se han hecho mal, sino simplemente ha sido un remordimiento nada más. Entonces esto evidente que habría de mostrar Abimelech era con respecto a la orden la cual Dios le había dado a él. ¿Cuál orden, diría alguien? Todos sabemos que en el versículo 7, el cual ya hemos estudiado, Dios le dice a él, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque Dios le dice, porque es profeta, y él orará por ti, vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces él tenía que actuar en base a esa orden, tenía que actuar en base a lo que Dios le estaba diciendo. Si él, verdad, había cometido un error, el tomarla para su harén, por eso es que Dios intervino en sueños para hacerle ver que lo que había hecho era incorrecto, porque Dios lo que estaba evitando ahí en la casa del mismo Abimelech, el rey Abimelech, era que no hubiesen consecuencias por ese mismo error que él habría de cometer, es decir, de tomar la mujer que no le pertenecía. Si él hubiese hecho eso, Dios hubiese matado no solamente a Abimelech, sino hubiese hecho un desastre, hubiese provocado un desastre en medio de su pueblo. Hay que recordar que según el análisis que hemos estado trayendo y el cual vamos a observar más adelante, también ahí Dios produjo una enfermedad en las mujeres y lo que produjo fue esterilidad. Las mujeres del reino de Abimelech no podían procrear hijos, tener hijos. Los hombres tenían la capacidad, pero las mujeres no tenían fruto en su vientre. Entonces, lo que sucedió es que
a través de esa misma enfermedad, parece ser que Dios como que le estaba poniendo un stop, ¿verdad? Y ahí aparece Dios en sueños y le habla a él de manera personal, que no cometa tal situación, porque esa mujer es la mujer de un profeta. Entonces, él se apercibe y él mismo, según lo que ya hemos analizado, el mismo Abimelech, él expresó estas palabras. Todos las recordamos, la semana anterior las estuvimos estudiando, donde dice el verso 6, y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Entonces vea esto, hermano, Dios interviene. El mismo Abimelech, lo que había hecho, lo había hecho porque había sido engañado. Y cuando uno observa esto, estoy analizando el contexto, ¿verdad? Para luego pasar a la explicación de los textos, de los versículos. Entonces él comienza como a reflexionar en base a lo que Dios le ha hablado, y eso mismo le hace reaccionar. Esa reacción, entonces, él lo que tiene que hacer ahorita es mostrar si en verdad él está arrepentido y no es simplemente una excusa o simplemente un perdón superficial. Y él tiene que obedecer a la palabra que Dios le había mencionado acá, a la luz de la Biblia. Veamos, si él retiene a la mujer, hay consecuencias. Si él la da, lo que traerá eso será bendición. Por eso dice el versículo número 8, entonces Abimelech se levantó de mañana. Vea usted la frase allí, qué interesante. Eso de entender que si en verdad él deseaba enmendar el error, se levantó a buena mañana. Dice un expositor de la Biblia, escribe las siguientes frases. Dice él: en estas expresiones que acá se escriben, observamos que en ellas se sugiere el deseo del rey de obedecer de manera pronta, de manera inmediata, de obedecer a Dios. Qué lindo es cuando uno lee esas frases. Eso significa entonces que cuando hay un verdadero arrepentimiento, de verdad, aunque uno se ha equivocado, no tiene que esperar mucho. Hay una frase que se escribe en la Biblia y reza así: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas. Entonces uno no tiene que esperar el que los días, las semanas, los meses transcurran. Sino, si uno ha hecho un error, tiene que volver pronto a Dios. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo en que uno esté en esa situación negativa, la cual lo hace separarte de Dios, entonces más se va a extender entonces las consecuencias por su fallo. Y eso no es muy grato, no es agradable para cualquier persona. Solo Dios sabe que cuando una persona falla, cómo esa persona se siente delante del Señor. Hay que ser realistas según la Biblia, y quizás no hay que basar las cosas en base a las experiencias que nosotros experimentamos, sino en base a lo que la Biblia dice. ¿Cómo se siente una persona cuando le ha fallado a Dios? Y no se vuelve a Dios de manera inmediata, sino que deja que el tiempo transcurra. Transcurren las semanas, transcurren los meses. El que se está haciendo daño a sí mismo es él. Es él. Cuando la Biblia dice, en el libro de Proverbios, dice: el que encubre su pecado, solo vea las consecuencias, ¿verdad? Dice, el que encubre, el que lo esconde, dice, no prospera. Y esa expresión, no prosperar, lo que implica es tanto lo espiritual como lo externo. Es decir, que esa persona tendrá una vida de esterilidad, no prosperará. Mientras más tarde
el abocarse a Dios para pedirle perdón, mientras más tarde, así será las consecuencias de no volverse a Dios, sino de seguir creyendo, ¿verdad?, que todo está bien. Dice, no prosperará el que encubre su pecado, pero el que lo declara. Imagínense que si alguien declare su falta a los 2 años, está todo hecho leña esa persona. ¿Por qué? Porque hay otra frase que reza en los evangelios que dice así: Cristo mismo lo expresó: sin mí nada podéis hacer. Lo que esa persona, al haberse desligado de Dios por no confesar su falta, está haciendo es vivir una vida de apariencias, ¿verdad? Tratando de decir de manera superficial, todo está bien. Sonríe ante los demás y expresa palabras quizás de positivismo. Dice, todo está bien, hermano, no hay problema, todo está bien. Pero solamente Dios y esa persona saben cómo se encuentran. Esa persona está hecha pedazos, está hecha añicos en su interior, está sufriendo, pero él mismo es responsable de sus propias acciones, porque si su proceder fuese otro, el tiempo se hubiese reaccionado y se hubiese vuelto a Dios, pero no lo hace. Y muchas veces eso no sucede, hermano, porque todos los seres humanos estamos impregnados de lo más peligroso que nosotros podemos tener, ¿verdad? Y eso, lo más peligroso, lo cargamos dentro de nosotros mismos. Pero ¿qué es eso? Lo más dañino, lo más peligroso, es el orgullo. El orgullo no nos permite reaccionar, el orgullo no nos permite humillarnos, el orgullo no nos permite el mantenernos sujetos a Dios, el hacer su voluntad. Entonces, cuando el orgullo predomina, el orgullo lo que nos dice es: todo está bien, no has hecho mal a nadie, lo que hiciste está bien, mira que todos lo hacen. Comienza a hablar del orgullo. ¿Para qué va a hacer reaccionar? No, si todos, usted comienza a hacerle caso a eso que es peligroso y que está dentro de usted mismo. Cuando alguien le hace caso, entonces es cuando las personas se vuelven profesionales y expertas en conservar todo aquello que les está causando como barrera, ¿verdad?, como paradigma, porque el pecado hace barrera entre Dios y los hombres. Entonces uno tiene que reaccionar como lo hizo Abimelech acá en las primeras expresiones. No se le va a olvidar eso, hermano. Él se levantó de mañana, muy de mañana. Así como el hombre es pronto para levantarse de mañana a pecar, ¿por qué no hacerlo pronto, verdad? Hay una frase que a mí me gusta cuando la estudio, y cada expositor le da su manera, de cómo él quiere. No es que hayan varias interpretaciones, la Biblia solamente tiene una interpretación nada más, pero le da su propio enfoque. ¿Cuál es esa frase? Es cuando Pedro le falló a Cristo 3 veces, porque Pedro le falló a Cristo, negó al Señor 3 veces. No es que ese haya sido el único fallo que Pedro tuvo, sino ahí le volvió a fallar. Entonces lo negó 3 veces y maldijo que no le conocía. Entonces algunos expositores le dan este enfoque. El Señor dice, cuando lo restauró de esta manera. Le hizo 3 preguntas y casi se asimilan las 3, ¿verdad? Es igual las mismas expresiones: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y algunos dicen, le preguntó 3 veces porque 3 veces le falló. O sea, yo lo menciono esto porque el hecho de recalcarlo, de esa experiencia que le aconteció a Pedro, es para observar que el Señor lo restauró. Él le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Él quería oírlo, quería escucharlo, así como él había dicho: no le conozco, no le conozco, no le conozco.
así él tenía que ser pronto para responder a la pregunta de Jesús. Porque así como le había fallado diciendo no le conozco, así también tenía que decirle te amo, te amo, te amo. Y de último, Señor, tú sabes que te amo. Se desbordó. Tú lo conoces todo. Entonces, así como el hombre le falla y es pronto para pecar, así tiene que ser pronto para responder, ¿verdad? Para volverse a Dios en una actitud en la cual tenga que negarse a sí mismo. A sí mismo. Entonces, cuando la persona se vuelve a Dios pronto haya su restauración. Pero cuando tarda, usted se está dañando. Fíjese que en el Salmo 51 aparecen unas frases. Y dice así: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Y vean ustedes la reacción de David en el Salmo 51, confesando su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Vea, confesando su falta, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le dice a Dios: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Denote, cuando hay pecado oculto, nuestra vida ya no es la misma. Y dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. La confesión de él: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo. ¿Por qué? Porque cuando una persona peca, ya no tiene la misma chispa de antes. ¿Por qué al principio yo hablé a las personas que son más antiguas en nuestra iglesia? Porque han perdido esto. Dispénseme, yo generalizo la expresión. La chispa, el gozo, el deseo que les caracterizaba. Y hay algo grave. Yo no estoy señalando a nadie de algún infringimiento, de algún pecado, sino lo hago con el simple hecho de hacerse un autoexamen, un chequeo. ¿Por qué? Porque lo que hace perder el gozo, la chispa, el deseo, es el pecado. Ya no hay ese gozo, ya no hay ese mismo interés como antes. Hoy hay un montón de excusas, pero no hay un montón de confesiones. Me gusta esto, denote. Le voy a leer otro ejemplo, porque estoy ahorita tomando citas bíblicas para ejemplificar las primeras expresiones del libro de Génesis, capítulo 20, versículo 8. Salmo 30, yo solamente se lo leo, usted escúcheme, ahí lo apunta nada más. Aquí en este Salmo 30, David había pecado contra Dios, haciendo algo por sí mismo que no tendría que haber hecho. Censo, los censos eran lícitos, pero cuando eran mandados por Dios. Pero cuando uno lo hacía, eso merecía su reprimenda, su reprensión. David la tuvo. Entonces, cuando él era reprendido, Dios lo disciplinó y él menciona esta frase: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste. Así dice: como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. Mientras David se mantuvo en esa disciplina, porque había pecado contra Dios, censando
a la cantidad del ejército que él tenía. Cuando él hizo esto, entonces, si eso es pecado, Dios escondió su rostro. Y yo, aquí esta frase, siempre le he dicho, es un antropomorfismo. Entonces, Dios mismo, lo que hizo fue alejarse de él. Es decir, alejar sus bendiciones de él. Por favor, ojalá que esté agarrando lo que le estoy enseñando. Porque de esto primero corremos con todo lo demás. Es sencillo de entenderlo. Cuando una persona esconde su falta, se esconde sus pecados, entonces esa persona, le decía en el Salmo 51, pierde la chispa, pierde el gozo. Vive de apariencia, sonríe, pero no es feliz. Porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. La cita que mencionaba en el profeta Isaías, venid luego y estemos a cuentas. Estoy resumiéndolo. Y ahora hasta llegar acá, el pecado hace que Dios aleje sus bendiciones. ¿Cuántos no habrán que dirán, bueno, si antes yo vivía en bendición y hoy ya no? Ahí es donde uno tiene que chequearse el porqué de las situaciones que le están sucediendo. Claro, siempre lo explico de esta manera y marco una diferencia. Algunos atravesamos situaciones porque somos descuidados, malversamos las bendiciones o nos volvemos consumistas, administramos mal, puede ser. Pero puede ser también que todo eso sea, lo que estemos pasando, sea una repercusión por nuestro alejamiento de Dios. Dios retira todas sus bendiciones. Y cuando hablamos de bendiciones, hermanitos amados, estamos hablando de las bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Dios aleja. Eso lo que da a entender el antropomorfismo. Entonces, se aleja Dios, se aleja. Lo que dice la frase ahí del verso 7, escondiste tu rostro. Y dice, fui turbado. La palabra en el hebreo para turbar, que es lo que estoy explicando, estamos estudiando este salmo el día domingo en la mañana, es estar lleno de miedo. Imagínense lo contrario, el contraste que se da a lo que dice una de las epístolas juaninas. Juan escribe, dice, el amor de Dios, dice en el griego original, en el cual fue escrita el Nuevo Testamento, dice, el amor de Dios sustituye todo temor. Lo que leemos en las versiones de Reina Valera reza así: el amor de Dios quita todo temor, pero en el original es sustituye. Entonces, cuando uno tiene el amor de Dios y usted está bien, usted no está lleno de miedos, no está lleno de pavor. Pero ve el contraste: cuando una persona se ha alejado de Dios y no confiesa su falta, Dios se aleja de él, Dios retira sus bendiciones. ¿Cuál es el contraste? Dice, fui turbado, está lleno de miedo, está lleno de pavor, porque Dios se ha alejado de él. Hermano, ¿por qué he leído y he puesto esos ejemplos en una expresión tan pequeña como la que hemos compartido ahorita? Porque comenzando vamos, se levantó de mañana. O sea, que eso hace notar que él tenía un deseo, el rey, de obedecer de manera inmediata. Entonces, voy a ir aplicando esto. Si hay personas aquí o que me están escuchando o me están viendo a través de las redes sociales que están pasando situaciones y ahorita mismo el Espíritu Santo les está redarguyendo, ¿verdad? Y esas situaciones negativas se han producido porque nosotros hemos fallado a Dios. Entonces la clave para poder recuperar todo lo que hemos perdido es volvernos a Dios de manera inmediata. Inmediata. Y si alguien cierra su corazón por el orgullo y dice que yo no he hecho nada, todo está bien, todo está tranquilo, porque alguien puede excusarse y decir, desde que yo me he apartado y me he alejado, tengo más dinero. Pero ¿cómo está usted espiritualmente? Porque el dinero no llena los vacíos del corazón. El dinero no sustituye el gozo. El dinero no puede perdonar sus pecados. El dinero no puede darle felicidad. La misma Biblia lo dice.
que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posee, sino en tener a Cristo en el corazón. ¿Ya? ¿Por qué no mañanear? ¿Por qué no volverse a Él? Todos cantamos aquella alabanza que dice: temprano yo te buscaré. Está escrito aquí. De madrugada yo me acercaré a ti. Entonces, ¿por qué no buscar pronto, verdad? El decirle a Dios: Dios, la regué, hombre, pero aquí vengo. Mire, hermano, cuando leo esto, ¿sabe? Hay unas expresiones que escriben algunos teólogos que dicen así: cuando tú prediques, predica con pasión. Predica con pasión. Y eso, predicar con pasión, muchas veces uno malinterpreta. Cree que predicar con compasión, uno lo malinterpreta en este sentido, de que a la fogosidad uno le llama predicar con pasión, y no es así. Predicar con pasión es cuando una persona injerta dentro de su ser lo que ha estudiado. Es decir, lo añere a él. Ejemplo, yo estoy estudiando en mi casa y lo que estoy estudiando lo retengo para mí. Y en ese estudio Dios me está hablando y me quebranta. Entonces, cuando me quebrante y siento que Dios me ha hablado en todo el estudio, vengo yo, al igual como recibí y añerí eso que estudié de manera íntima en mis devocionales, de igual manera tengo que darlo a conocer a quienes yo predico. Eso es predicar con pasión. Es decir, hacerlo sentir que ellos tienen que vivir la experiencia que yo viví cuando tuve el estudio de manera individual. Ese es predicar con pasión. Entonces, cuando menciona esta frase, nosotros lo que tenemos que hacer es eso: agarrar lo que Dios nos está hablando hoy para nosotros. Agarrarlo para mí y decir: Dios, eres tú quien me está hablando. Esto es mío, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es mío. Dejemos los ejemplos y sigamos examinando las otras frases. Tenemos tiempo todavía. Génesis 20, voy a volver nuevamente a lo que es en sí la explicación de los versículos. Entonces dice el verso 8: entonces Abimelech se levantó de mañana, ¿y qué es lo que hizo? Llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en grande manera. La frase cuando dice llamó a todos sus siervos, está hablando los que servían. Esa palabra siervo, los que servían. Y me atrevo a decir, los que estaban trabajando también en su gabinete. Y lo reunió con un propósito. Dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. ¿Cuáles palabras? Las que Dios le había mencionado en los versículos anteriores, cuando Dios le habló en sueños, ¿verdad? Esas expresiones de que Dios le apercibió de no pecar fueron las que repitió a sus siervos. Y vea esto, hermano. Alguien, hermano, puede comentar una experiencia y la persona a quien se lo va a comentar o se lo va a transmitir puede ser que no le crea. No le crea. Pero aquí acontece algo. Cuando el mismo Abimelech lo reúne y está contando lo que había sucedido, estos siervos creyeron a lo que él había dicho. ¿Saben por qué? Aunque nos suene un poquito chocante lo que voy a expresar, pero fíjense que estas personas tenían actitudes encomiables, dignas de ser admiradas, y que los únicos que pueden tener ese tipo de actitudes o características son los cristianos. Lamentablemente hay cristianos que ya perdieron cualidades que poseían antes.
Vea, pero aquí estamos hablando de paganos. Un rey pagano reuniendo a sus súbditos paganos, pero creyentes, porque no rechazaron lo que les comentó. Estamos hablando del rey, sino que creyeron. ¿Por qué? Dicen algunos escritores, cuando le digo escritores me refiero a comentarios bíblicos, que también los siervos de Abimelech, tenían las mismas características de él. ¿Por qué? Porque este rey tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios. Otro hubiese pasado por alto la voz de Dios. El sueño que tuvo cuando Dios le habló y lo confrontó. Que lo que estaba haciendo estaba errado. Pero no. En ese lugarcito donde este rey administraba, había temor de Dios. O sea, le voy a plantear esto. Cuando la cabeza está mal en un hogar, ¿cómo está lo demás? Póngase de ejemplo usted. Si usted es un haragán en su casa y no hace la obra, ¿cómo son sus hijos? Igual que usted. Y está el palo, está la astilla. Si usted es una persona desbocada, usted como cabeza en su hogar, así van a ser sus hijos. Claro, hay una diferencia. Cuando alguien se convierte a Cristo, marca una diferencia. Sus padres pueden ser lo peor, pero ellos son lo mejor. Pero hay un influir en la cabeza. Hay un influir. Como acá, dejo el ejemplo de la familia, como cabeza, el que es cabeza del hogar. Ahora paso al que legisla. Así como es el legislador, así son los súbditos. Así es el pueblo. Si un legislador es idólatra, así son sus súbditos. Aquí había temor de Dios en la cabeza y había temor de Dios en los que estaban abajo de él. Eso es lo que debe entender el versículo 8. Digo estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera, porque sabían que lo que Abimelech les estaba transmitiendo era verdad, era de Dios. Sintieron temor. Aleluya. Había temor de Dios. Hermano, un expositor dice las siguientes frases: de todo lo que tú realices en tu vida espiritual, no te olvides de mantenerte en el temor de Dios siempre. Cuando hay un verdadero temor de Dios, uno respeta a Dios. Cuando se ha perdido el temor a Dios, ya no hay nada. Ya no hay amor. Ya no hay amor. Entonces el temor de Dios es muy importante. Veamos lo que dice la misma Biblia. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. ¿Estamos, iglesia? Ese es el principio. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Ahí está la clave. Entonces, el texto es claro. Sintieron los hombres, temieron los hombres en gran manera. Seguimos leyendo el verso 9. Después llamó Abimelech a Abraham. Vea, después de la experiencia, cuando Dios le habla, y ahora llama a sus súbditos, a sus esclavos, a su gabinete, y les comenta acerca de lo de Dios. Vino más temor de Dios a la vida de ellos. Y esto mismo hace que Abimelech agarre fuerzas. Estamos hablando de un pagano. ¿Fuerzas para qué? Para confrontar a Abraham. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente versículo. Dice que llamó a Abimelech a Abraham para hacerle 3 preguntas. Veamos cuáles son esas 3 preguntas. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? La primera. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? 2. Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Solo ahí en el verso
9 hay dos preguntas. En el 10 está la tercera. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Hermano, cuando yo leía esto, lo estudiaba, me ponía a pensar en esto. Qué terrible es ver que los cristianos de hoy en día y en tiempos pasados muchas veces pierden la vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que han perdido la vergüenza. Hay personas que hoy pecan deliberadamente y no les importa ofender a la familia, no les importa estar haciendo las acciones que hacen, que son pecaminosas en público. En los Estados Unidos, un señor salvadoreño fue a predicar a un parque. Y en ese parque es visitado por la comunidad gay, es muy famoso. Mientras él estaba dando la exposición, aquí nosotros los predicadores lo hacemos en el Parque Colón, en el Parque Libertad, en las plazas, en los mercados, libremente. Y podemos predicar acerca del arrepentimiento. Mientras él estaba predicando, aquellas personas le faltaron el respeto. Se fueron a poner enfrente de él a besarse, a abrazarse. Así, hombre con hombre en público. Usted sabe que en otros países hay leyes en pro, en defensa de los derechos de la comunidad gay. Y él se acercó a reconvenirles a estas personas, a exhortarles a que se volvieran al arrepentimiento. Se burlaron de él. Se burlaron de él. Le dijeron: tú no tienes que decirnos nada. Y vea la respuesta que le dieron: ustedes los evangélicos son peores que nosotros. ¿Será cierto eso? En ocasiones sí se da eso, porque hay cristianos que han perdido el respeto a Dios y han perdido el temor. Ya le dije, cuando hay temor hay respeto. Cuando ya no hay temor de Dios, ya no hay respeto. Usted puede estarle exhortando al hermanito que es vecino suyo o de la colonia y decirle: hermano, no ande pecando. ¿Qué? Usted no tiene que decirme nada. Pierden la vergüenza y respetan a Dios y respetan a quien sea. ¿Será cierta esa frase? ¿Ustedes son peores que nosotros? Muchas veces se cumple. ¿Por qué? Porque hemos perdido el testimonio. Cuando Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, si la sal pierde su sabor, es una sal insípida, es hollada por los hombres. Se refiere, eso que estoy presentando ahorita, ese texto ejemplífico, se refiere al testimonio, al carácter distintivo que tiene que tener el cristiano. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque aquí un pagano confrontando a un cristiano, confrontándolo al mismo padre de la fe por su descuido. Qué vergüenza es que un cristiano tenga que ser reprendido por un pagano. Imagínese, solo póngase a pensar, alguien que ande viviendo en infidelidad, deje a su esposa y de repente venga el pagano que es vecino y no es cristiano y le dice: ¿y usted por qué no es fiel a su esposa? Que no conoce la palabra. ¿Y usted por qué anda de pícaro? Ni yo le diría el pagano, ¿verdad?, que soy pagano y no conozco la Biblia, vivo con la misma mujer. ¿Y usted que cambió 5? Esa es una vergüenza, hermano. Pero ¿sabe por qué se da esto? Porque los hombres tienden a descuidarse. Lo contrario tendría que ser: nosotros tenemos que exhortar a un mundo pagano, ¿verdad? Nosotros tenemos que darles el ejemplo, pero en veces es lo contrario. Aquí Abimelech, en el 9:10, le hace esas 3 preguntas. El pagano le está diciendo: ¿por qué nos has hecho esto? El pagano, imagínese: ¿por qué me hiciste esto?
¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Digo también a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿Qué había en tu cabeza? Reprendiendo al cristiano, reprendiendo al padre de la fe. ¿Cuál fue la excusa de Abraham en el verso 11? Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿Se equivocó? El haber declarado juicio antes. Ciertamente no hay temor de Dios, y había temor de Dios, porque en ese reino pagano temían a Dios. Entonces le dijo en la excusa, ¿verdad? Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán, dijo él, antes de entrar allí, por causa de mi mujer. Y le dice, y a la verdad también te voy a explicar, Abimelech, me estás haciendo estas preguntas, me estás cuestionando. A la verdad también es mi hermana, le dijo. Mire la excusa, sigue mintiendo todavía. Ahí es donde no hay una genuinidad de un cambio verdadero de nuestro proceder. Hombre, cuando uno la ha regado, uno tiene que ser sincero. Tiene que ser sincero. Fallé, ¿verdad? Pero uno tiene que seguir y delante de un pagano, hermano. ¿Qué es lo que dicen los paganos cuando uno miente? Y dicen que es cristiano. ¿A dónde van los que mienten? A la palabra que cambia. Así dicen algunos. Aquí no tenía por qué seguir mintiendo ni presentando excusas. A la verdad también es mi hermana, le dice, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer, ¿verdad? Y además le dice en el verso 13, te voy a decir esto, Abimelech. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo hice un trato con mi mujer, así se lo voy a parafrasear. Yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano eres, mi hermano eres, mi hermano es. Entonces, esto que te hemos dicho a ti, ya habíamos hecho un trato, un trance con ella, y de hecho, sí lo habían hecho. Pero hermano, ¿acaso lo pasado no tiene que quedarse sembrado en el pasado? Porque yo creo que si uno hace tratos en el pasado que no son coherentes a la voluntad del Señor, uno tiene que ser sabio. Si eso te va a ocasionar problemas y la mentira va a predominar en nuestra boca, eso nos va a causar problemas. Por eso es que es muy bueno decir la verdad, aunque nos metamos en problemas, porque decir la verdad lo mete en problemas a uno. Es mejor ser sincero. ¿Hizo usted esto? Aunque sí lo hice. ¿Estaría usted dispuesto a pasar por el polígrafo? Allá no. Aquí no tenía que seguir presentando excusas. Es cierto que Sara era hermosa, ¿verdad? Pero aquí ya no tendría que estar presentándole a este pagano un mal ejemplo. Los paganos necesitan nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Aunque ha salido una teología actual que dice la gracia lo hace todo, y yo estoy de acuerdo en eso. Una media verdad mezclada con mentira. La media verdad, dicen algunos expositores, daña más. Es más dañina una media verdad. Te daña, te destruye. Entonces esa teología dice la gracia. Usted no tiene por qué vivir en santidad, usted no tiene por qué dar testimonio. Es lo que los cristianos se eviten de andar como los mundanos. No lo hagas, dice. No, tú eres libre para pecar. ¿Es cierto eso? ¿Ah? Cuando Cristo escribe a una de las iglesias del Asia Menor, le escribe y les habla acerca de una agrupación que se llama los Nicolaitas. Esta agrupación de los Nicolaitas eran personas libertinas. Increíble.
Así hay personas que practican el cristianismo y son libertinos. Eso nos llevará a la quiebra. Las cosas del pasado tenemos que dejar en el pasado y ser veraces con nuestro testimonio. Entonces, el verso 13, a donde lleguemos, digas, mi hermano es. Vea lo que le dice Abimelech en el verso 14. Entonces Abimelech, ¿qué dice que hizo? Vea usted la reacción del cambio, porque aquí hay un cambio, señores. Iba a regresar a la mujer, iba a hacer cosas que no cualquiera las hace. Dar como una remuneración, un pago a lo que se ha hecho mal. Y eso no cualquiera lo hace. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento por algo que hemos hecho mal, hay que restituirlo. ¿Qué dijo Zaqueo cuando Cristo entró a su casa? Cuadruplicado dijo que iba a devolver. Porque Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos. Trabajar con el gobierno romano era un problema. Un judío que trabajaba con el gobierno romano de la mano quedaba destituido del clan familiar y del clan de la sociedad, porque era tildado de decir en ese tiempo cobrador de impuestos, es decir publicano, es decir hoy en día diputado. Yo le digo esto porque estoy sacando un curso de ciencias políticas y me he metido a estudiar en eso para enseñarles más a ustedes, ¿verdad? Es como decir una frase. ¿Por qué? Porque les ha dicho, en otros países en Europa la política es uno de los oficios o profesiones más degradada, en segundo lugar. Entonces Zaqueo era un ladrón. Era un ladrón. Pero cuando Cristo llega a su casa, Cristo dice esta frase: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, como había llegado la salvación a la casa de Zaqueo y él había sido cambiado, muéstrame tu cambio, pues. Muéstrame que has cambiado. Ok, voy a regresar 4 veces lo que he robado. Vea lo que hizo, la acción de Abimelech. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara. ¿Qué hizo? Tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Aquí están. Increíble, si usted examina bien los textos, se los está dando a alguien que no lo merece. ¿Pero por qué lo hace? Porque Dios le había dicho a este hombre en el sueño que el marido de esta mujer era profeta. Y según el contexto histórico, en esa época, un profeta era tratado de buena manera, era respetado, era dignificado. Por eso es que él está haciendo eso. No es porque Abraham se lo merezca. Todo fallo trae retribución, pérdida, trae un restar, pero toda bendición trae un multiplicar. Aquí parece paradójico, ¿verdad? Le está remunerando, pero porque Dios le había dicho que era profeta y quería dignificarlo, le da vacas. Y la prueba de un verdadero o genuino arrepentimiento es: aquí está tu mujer, papá. Cuando usted no restituye, cuando usted no tiene un cambio de actitudes o de pensamiento y retiene lo que es suyo, por ejemplo, si se ha robado una Biblia de aquí y él echó chelito, y si usted dice: ya me he arrepentido, devuélvala con vergüenza, devuélvala. Pero dígale: hermano, fíjese que usted fue para el servicio y yo me robé la Biblia de estudio, ¿verdad? Yo me robé la Biblia de estudio. No tiene que restituir, tiene que actuar de manera distinta, diferente. Devolvió a Sara a su mujer. Y vea lo que dice el verso 15: y dijo a Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti. El cambio, hermano, es que hay un cambio. Este hombre parece cristiano, hombre. Muchas veces los cristianos, las actitudes son egoístas, pero este hombre, qué admirable. Mire lo que le dice: aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Está dando, está compensando. Y vea lo que hace con Sara en el versículo 16. Y a Sara dijo: he aquí,
he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Como diciéndole, porque acá Sara había fallado también, hermano. Aquí lo está diciendo con cierto tipo de sarcasmo, porque parece que toda la culpa es de Abraham. No, a ella la tenía también, porque ella mintió. Es mi hermano. Y ahora se le acerca ahora este hombre valorudo más que nosotros. Ve que por no buscar del Señor hemos perdido el valor, hemos perdido la osadía, hemos perdido el valor de invitar gente, hemos perdido el valor de traer amigos a la iglesia, hemos perdido el valor de dar testimonio, porque ni testimonio tenemos. Y lo que nos salimos de excusas, hermano, es que los tiempos están difíciles. No, hemos perdido el valor. Pero este hombre, con el valor de ese sueño, confrontó hasta la misma Sara. He aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Como diciendo, mentirosa, a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y dice, así fue vindicada, es decir, Sara. Y aquí viene lo lindo de esto, denote, porque Dios le había hablado. Présteme toda la atención, con esto voy a terminar. Dios le había hablado a Abimelech. Él es profeta. Si usted observa eso en las confrontaciones, las cuales hemos explicado, en ningún momento Abimelech le está faltando el respeto al profeta. No. Por eso es que es muy importante entender esto. Cuando uno reclama sus derechos como ciudadano, no está faltándole el respeto al gobierno. Reclamar los derechos como humano, como ciudadano, eso es lícito. Pero cuando usted se sobrepasa de la raya, expresando palabras incoherentes en contra del gobierno y en contra quizás de las personas de manera individual, usted se está pasando de la raya. Merece un castigo. Merece una reprimenda, diría yo. Aquí no le faltó el respeto a él. Mantuvo el respeto, la ética hacia el varón de Dios. Porque aquí, en ese sueño, en el contexto, Dios lo que le había dicho, ¿verdad?, es que él tenía que devolver a la mujer y que él había fallado. Pero también le hace entender al decirle que él es profeta, le está dando a entender que él es un hombre de Dios. Pero ¿cómo es que Dios hace eso? Si este tipo era un débil, había fallado, había pecado otra vez. Pero denote, es lo que la gracia de Dios hace. Lo que otras personas no ven, Dios sí lo ve. Aunque él es imperfecto, aunque él es flojo, aunque él es aguado espiritualmente, aunque él es débil, pero es mi siervo. Aunque él es débil en todas las áreas, es mi siervo. Él es un siervo. Como diciendo, es mi hijo, ¿verdad? Y ya Dios le había adelantado. Veamos lo que sucede en el verso 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Se fue la esterilidad del vientre de las mujeres, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Hermanitos, hay una pregunta a esto. ¿Por qué Dios no mató a Abraham? ¿Por qué Dios no disciplinó a Abraham? ¿Quiere que le dé una respuesta? ¿Quiere que le dé una respuesta a eso? Porque él falló a Dios, volvió a pecar. Entonces agache la cabeza y la respuesta usted la tiene. Y la respuesta está en nosotros. ¿Por qué Dios no nos ha matado hasta este momento a nosotros también? ¿Ah? Porque al igual como Abraham, también nosotros fallamos. Levante su mano y diga conmigo: Señor, yo soy débil, y cuán grande es tu amor, que siempre me sacas hacia adelante. Increíble. Entonces la respuesta es: ¿por qué Dios no mató a Abraham? ¿Por qué Dios no castigó a Abraham? Lo mismo que hace con nosotros. Porque nos ama. Porque su gracia no se queda a medias. Aquí en los últimos dos versículos, 17 y 18, lo que se nota es la restauración de Abraham.
Mientras él había mentido, su comunión fue rota. Hubo un paradigma, una barrera. El pecado hace barrera entre Dios y los hombres. Dios no escucha nuestras oraciones. Pero cuando Abraham decide orar por Abimelech, ahí no está actuando como profeta, sino como sacerdote. Está intercediendo por Abimelech. Y cuando él ora, denote esto, hermanito. Porque mientras haya pecado, Dios no responde. Dios aleja su oído de nosotros. Pero cuando hay restauración, Dios se acerca. Y la evidencia es que sanó. Aquí lo dice el texto. Dice, y Dios sanó a Abimelech. O sea que hasta Abimelech estaba enfermo. Y a su mujer, hasta los siervos estaban enfermos. Y a sus siervas. Y dice, aquí viene el cambio, y tuvieron hijos. O sea que la oración fue oída. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Por qué Dios no nos ha matado? Aún con nuestras debilidades. Y eso es lo que tenían los hombres de Dios, hermano. Porque hay gente que dice, porque hay personas que leen la Biblia, pero para sacarle provecho de sí mismo. Yo leí un tipo que era muy amigo mío, pastor, que en Marihuanado iba a predicar al Majahual y tenía hasta 40 conversiones. En Marihuanado predicaba. Y un día me dijo, vos que no tomas droga, echale, me dijo, vas a tener la unción, me dijo. Y así predicaba. Entonces, porque hay personas que agarran textos para volverse libertinos. Otro sacó una teología de Salomón, la teología salomónica, que hay que tener todas las mujeres, y no todas las mujeres fueron hechas para el hombre, pues. ¿Qué dicen los hermanos? Amén. Esa es la teología salomónica. Esa es una teología satánica. Porque la Biblia dice que el hombre se unirá a su mujer. No serán dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, hay quienes agarran textos para su propio provecho. Tergiversan los textos para volverse al pecado. Pero en el caso de acá, de leer acerca de Abraham, falló, y alguien puede decir que falló, ya vieron que Abraham falló y falló, ¿cómo no voy a fallar yo? Sí, pero lo que tenían estos hombres es que se volvían a Dios y Dios los perdonaba, pero no volvían a estar en una constancia. Si Dios restauró a Abraham, restauró a un David, y si Dios restauró a David, ¿por qué no puede restaurarme a mí? Y por eso es que no olvide el tema, no lo olvide, porque de esto depende nuestra restauración también. Porque lo lindo de todo esto, cuando uno saca la conclusión de estos versículos, es que si le pasó a Abraham, me puede pasar a mí. Y si me pasó a mí, yo tengo que buscar el mecanismo que buscó Abraham: el perdón, la restauración. Levánteme una de sus manos. Quiero que haga esta oración conmigo. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojitos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay algo lo cual usted haya infringido en contra de Dios, su palabra? Mientras usted esté alejado de Dios y no busque pronto su reconcilio, más estragos le va a causar el pecado en su alma, en su ser. Levante su mano. En ningún momento Abimelech trató a Abraham con irrespeto, al hombre de Dios. En nuestra época, lo dije hace unas semanas, hubiésemos matado a Abraham, lo hubiésemos descuartizado. Si Dios lo hizo con Abraham, también lo puede hacer contigo, hermano. Yo sé que muchos de ustedes están derramando lágrimas ahorita. Dios está produciendo una restauración en usted. No alargue el proceso, hermano. No lo alargue, de veras, no lo alargue.
No lo alargue. Hace 25 años, 27 años nos conocimos con un salmista. Y él cantaba muy bonito, la iglesia a la cual pertenecíamos antes. Y él falló a Dios. Y lo tremendo es que él no volvió. Y todos lo motivábamos, lo visitábamos para que él volviese. Hasta que viajando 10:30, 11 de la noche en una gasolinera de Santa Ana, el talento que él tenía para Dios lo utilizó para el diablo. Andaba con un montón de personas cantando música secular. Y yo le dije una frase cuando lo vi ese día, porque yo iba a pie: vuélvete a Dios, nunca es tarde para volver a comenzar. Y lo mismo se lo digo a usted en esta noche. Si lo hizo con Abraham, lo puede hacer contigo. Repitan conmigo esta oración los que van a reconciliarse o los que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Abra sus labios, diga conmigo: Señor Jesús, sé que te he fallado. Dígalo de manera así literal: la regué, Señor, pequé contra ti, estoy débil. Dígaselo a Él: estoy débil. He perdido la chispa, el deseo de servirte, porque el pecado está dentro de mí. Mis huesos se están secando, Señor, pero te pido misericordia. Te pido que me restaures. Te pido que hagas una obra en mi corazón. Límpialo, límpialo. Y ahora abra sus labios y diga: yo me arrepiento. Y quiero que mis acciones ahora sean diferentes. Señor, te amo. Señor, te recibo como mi Salvador y el Señor de mi corazón. Gracias por perdonarme hoy. Gracias por limpiarme. Yo ahora me levanto. No se quede en el suelo. De lo que usted haga hoy dependerá de su restauración pronta. Diga conmigo: yo ahora me levanto. Y me levanto con autoridad. Y dígale a Satanás estas palabras: Satanás, ya no voy a ser tu títere, ya no voy a ser tu marioneta. Yo me levanto con la autoridad de Dios. Me levanto sin ningún temor, decidido a servirle al Rey de Reyes. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Levántenme la mano las personas que fueron sinceras con Dios y abrieron sus labios. Así. Los que repitieron la oración conmigo, levántenme su mano. Levántenme su mano. Si hay alguna persona que hizo la oración conmigo, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie. Si sigue usted guardando su pecado y no asimila lo que hizo Abimelech, urge, ¿verdad? Urge. Y luego dice el profeta: estemos a cuentas. Luego, pronto, ya urge, pues, es urgente. ¿Hay alguien en esta noche que repitió la oración conmigo? Póngase de pie. Pónganse de pie los que repitieron la oración conmigo. No abrió sus labios, pero solo Dios sabe y usted que usted necesita reconciliarse o volverse a Dios por primera vez. Pónganse de pie las personas que van a reconciliarse en esta noche. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona en esta hora? Entonces levantemos nuestras manos, hagamos la última invitación, hermanos diáconos. Mientras entonamos esta alabanza: oh dulce Espíritu, oh dulce Espíritu. Ahí donde están los amigos, ahí donde están las personas que necesitan alguna expresión suya, hermano, de gracia, sazonada con la gracia del Señor. Allí hay personas que están quizás, ¿verdad?, luchando consigo misma.
Si hubiera alguna persona, vamos a levantar nuestras manos. Hoy traigo ante tu trono esta canción. Abra sus labios y entónela. En mi corazón. Vamos a ponernos de pie todos. Ofrezco y mi voz en adoración, Jesús, mi amor. Si usted no está enamorado de él, no la cante. Estoy enamorado de ti, Señor. Cuando alguien está enamorado, hay características, señores. En mi corazón. ¿Lo quiere estar? Entonces dígale al Señor, aquí vengo para que restaures mi vida. Te adoro, Señor. Oh dulce Espíritu, ministrame, abrígame, revélame a Jesucristo. Ayúdame a conocerle más y amarlo mucho más, quererlo más y más. Tú eres para mí todo en la vida. Sin ti no sé, Señor, lo que yo haría. La única razón de mi existencia eres tú, Señor. Oh dulce Espíritu, ministrame, abrígame. Díselo con todo tu corazón esta noche. Oh, gloria a su nombre. Cristo, ayúdame a conocerle más y amarlo mucho más. Oh dulce Espíritu, ministrame, ayúdame a amarlo mucho más, quererlo más y más. Aleluya, aleluya. Adora al hermano y hermana que está aquí. Su dulce Espíritu está aquí ahora. Ahí donde tú estás puedes sentir sus caricias esta noche. Ahora tú puedes sentirle donde estás ahí parado. Oh, su Espíritu se pasea en medio de su pueblo que le alaba y le adora en esta noche. Maravilloso es nuestro Dios, maravilloso Dios, adórale, adórale, dile cuán grande es Él. Oh, con tus palabras exprésale gratitud, exprésale ese agradecimiento que hay en tu corazón esta noche. Ministranos, Espíritu de Dios, ministranos, dulce Espíritu. Queremos sentirte más y más, queremos amarte más y más, quererte más y más. Oh, Espíritu Santo de Dios. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.